Vivimos en un mundo lleno de desafíos invisibles, enemigos que no vemos con nuestros ojos, pero que atacan nuestro corazón, nuestra mente y nuestras relaciones más cercanas. Muchas veces nos encontramos luchando sin entender de dónde provienen esos ataques. Sin embargo, la Biblia nos enseña que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales que quieren destruir lo que más amamos: nuestra fe, nuestra familia y nuestra paz. Hoy quiero hablarte de 3 enemigos invisibles que atacan tu vida, que atacan tu hogar, y cómo, a través de la palabra de Dios, podemos vencerlos. La buena noticia es que no estamos solos en esta batalla. Dios, en su infinita misericordia, nos ha dado todo lo que necesitamos para resistir y vencer. Este es un llamado a la reflexión, a mirar con los ojos del Espíritu y a entender que, aunque estos enemigos sean invisibles, su influencia sobre nuestra vida es real. Vamos a descubrir juntos, con la guía de la palabra, cómo podemos enfrentar estos ataques y caminar en victoria, sabiendo que Dios está con nosotros. La duda es uno de los enemigos más astutos con los que nos enfrentamos. Es como una semilla pequeña que se siembra en nuestro corazón y, si no la enfrentamos, puede crecer y afectar todo nuestro ser. En muchos momentos de la vida nos encontramos preguntándonos si realmente podemos confiar en las promesas de Dios. ¿Dios realmente va a cumplir lo que prometió? ¿O estoy haciendo lo correcto? Son preguntas que, aunque legítimas, pueden abrir puertas para la duda, permitiendo que el enemigo siembre incertidumbre en nuestra fe. En el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 6, leemos: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra». Aquí, Santiago nos muestra cómo la duda nos hace inestables, como un barco sin timón, siendo arrastrados por cada pensamiento que pasa por nuestra mente. La duda no solo debilita nuestra fe, sino que también nos impide recibir las bendiciones de Dios. Un ejemplo claro de cómo la duda puede afectar nuestras vidas lo encontramos en la historia de Tomé, uno de los discípulos de Jesús. Después de la resurrección de Cristo, Tomé se encontraba con los demás discípulos, pero no creyó que Jesús hubiera resucitado. «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto mi dedo en el lugar de los clavos, y mi mano en su costado, no creeré». Juan 20:25. Aquí, Tomé no solo dudaba de la resurrección, sino también del poder de Dios para hacer lo imposible. Es fácil juzgar a Tomé, pero en muchas ocasiones somos como él. En medio de nuestras luchas, dudas sobre la capacidad de Dios para transformar nuestra situación o nuestras familias. Sin embargo, Jesús, en su gran misericordia, se aparece a Tomé y le ofrece la oportunidad de creer. «Porque me has visto, Tomé, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Juan 20:29. Esta es la respuesta de Jesús. La fe, a pesar de las dudas, es lo que nos permite recibir su poder en nuestras vidas. El enemigo de la duda ataca nuestra confianza en las promesas de Dios. Nos hace pensar que lo que estamos viviendo ahora es la verdad definitiva, que no hay esperanza ni salida. Pero en realidad, la duda es solo una mentira disfrazada de una pregunta legítima. Dios nunca cambia. Sus promesas son eternas y verdaderas, y nos invita a confiar plenamente en Él, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. ¿Cómo vencemos la duda? La respuesta es a través de la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice que la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Al meditar en las Escrituras y recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, nuestra fe se fortalece y la duda pierde su poder sobre nosotros. Cada vez que la duda intente levantarse, debemos recordar que, si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:31. No hay duda que no podamos vencer con la fe y la certeza de que el Señor es fiel para cumplir todo lo que ha prometido. Cada vez que sientas esa sombra de duda sobre tu vida, responde con la verdad de Dios. Aunque no vea, yo creo.
El temor es una de las armas más poderosas que el enemigo usa contra nosotros. Es una sensación que nos paraliza, que nos hace dudar de nuestra capacidad para enfrentar las pruebas de la vida. El temor es como una sombra que se cierne sobre nosotros, oscureciendo la luz de la fe, haciéndonos creer que no tenemos fuerzas para seguir adelante. Y en ese lugar de temor, el enemigo quiere que nos sintamos impotentes y derrotados, pero, como veremos, Dios nos ofrece una respuesta completamente diferente. En 2 Timoteo 1:7 encontramos una promesa poderosa. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Esta es la verdad que debemos recordar cada vez que el miedo intente invadir nuestros corazones. Dios nos ha dado un espíritu de poder, no de temor. El miedo no viene de Él. Es una mentira del enemigo diseñada para robar nuestra paz y confianza. El temor nos hace dudar de la soberanía de Dios. Nos hace pensar que las circunstancias en las que estamos son más grandes que la promesa de su presencia en nuestras vidas. Cuando el miedo entra en escena, olvidamos lo que Dios nos ha dicho una y otra vez. No temas, porque yo estoy contigo. Isaías 41:10. Esta es la verdad que necesitamos abrazar con todo nuestro ser. No importa lo que estemos enfrentando. Dios está con nosotros. Él no nos deja ni nos desampara. Uno de los pasajes más conmovedores en la Biblia sobre el temor es la historia de Elías. En 1 Reyes 19, Elías acaba de vivir una de las victorias más grandes de su ministerio, cuando Dios envió fuego del cielo para derrotar a los profetas de Baal. Sin embargo, en lugar de celebrar, Elías se encuentra huyendo por su vida cuando recibe la amenaza de la reina Jezabel. El temor lo hace huir, se siente solo y sin esperanza. Llega incluso a desear la muerte. Es un ejemplo claro de cómo el miedo puede nublar nuestra visión y hacernos perder la perspectiva de lo que realmente está sucediendo. En ese momento, Dios no lo reprendió, sino que le mostró una manera de superar el temor. Le dio instrucciones para ir al monte Horeb, donde Elías experimentó la presencia de Dios de una manera única. No fue en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silencio suave. En ese momento, Elías redescubrió que la presencia de Dios no siempre es ruidosa o dramática, pero siempre está allí, presente para fortalecernos cuando más lo necesitamos. Este relato nos enseña que cuando estamos llenos de temor, debemos buscar la presencia de Dios en el silencio. A veces, el temor nos grita, pero la voz de Dios es tranquila, firme y llena de paz. El temor quiere alejarnos de esa paz, pero la presencia de Dios nos recuerda que Él está en control de todas las cosas. ¿Cómo vencer el temor? La clave está en enfocar nuestros ojos en Dios y no en nuestras circunstancias. Jesús mismo nos enseña, en Mateo 14, 29, 31, que cuando estamos mirando a Él, podemos caminar sobre las aguas, sin importar cuán turbulento sea el mar. Sin embargo, cuando tomamos nuestra mirada de Jesús y comenzamos a mirar la tormenta, comenzamos a hundirnos. Esto es lo que el temor hace. Nos hace perder la perspectiva y la visión clara de la realidad espiritual. El temor, entonces, no es algo que simplemente podamos ignorar. Debemos enfrentarlo con la verdad de la palabra de Dios. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. 1 Juan 4:18. El amor perfecto de Dios, que se manifiesta en la presencia de Cristo, es la respuesta definitiva al temor. Al recordar su amor y su fidelidad, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía. Prácticamente, cuando sientas que el temor te rodea, recuerda que no estás solo. Dios está contigo. La palabra de Dios es tu ancla, tu refugio en tiempos de tormenta. No te dejes arrastrar por las olas del miedo. En cambio, pon tu fe en el poder de Dios para calmar la tormenta y llevarte a salvo a la otra orilla. La próxima vez que el temor te ataque, respira profundo y repite:
El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Salmo 27:1. El temor no tiene poder sobre ti, porque el poder de Dios en tu vida es más grande que cualquier miedo que puedas enfrentar. La incredulidad es otro de los enemigos invisibles que nos acecha, pero a menudo es más difícil de identificar que la duda o el miedo. La incredulidad se disfraza de escepticismo racional, de pensamiento lógico y controlado. Nos dice que todo lo que no podemos ver o entender no es posible, y nos aparta de la fe que Dios quiere que tengamos en Él. La incredulidad no solo es un problema espiritual, sino que afecta nuestras decisiones, nuestras relaciones y nuestra manera de vivir. En el Evangelio de Marcos 6:5-6 encontramos una de las escenas más sorprendentes del ministerio de Jesús. Dice la Escritura: y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y se asombraba de la incredulidad de ellos. Este pasaje es impactante porque nos muestra cómo la incredulidad de las personas en Nazaret impidió que Jesús realizara grandes milagros en su tierra natal. A pesar de que Él era el Hijo de Dios, la falta de fe de la gente limitó lo que Él podía hacer en sus vidas. ¿Qué significa esto para nosotros? La incredulidad actúa como un muro entre nosotros y la acción poderosa de Dios. Nos impide recibir lo que Él tiene para nosotros, no porque no pueda hacerlo, sino porque nuestra falta de fe nos impide recibirlo. Jesús mismo nos dijo en Mateo 17:20: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasaría, y nada os sería imposible. La incredulidad nos hace pensar que los milagros son algo del pasado, algo que solo ocurrió en tiempos bíblicos. Pero lo cierto es que Dios sigue obrando en nuestras vidas hoy. La incredulidad nos ciega a las maravillas que Él puede hacer en nosotros, en nuestra familia y en nuestras circunstancias. Nos hace creer que Dios ya no puede hacer lo imposible, que Él ya no sana, que Él ya no libera, que Él ya no restaura. Pero todo esto es una mentira. En las Escrituras encontramos muchos ejemplos de personas que, a pesar de las circunstancias, tuvieron fe y vieron el poder de Dios obrar. Abraham, por ejemplo, era un hombre de fe, pero aún enfrentó momentos de incredulidad. En Romanos 4:20-21 vemos cómo, a pesar de que su cuerpo ya estaba casi muerto y su esposa Sara era estéril, él creyó que lo que Dios había prometido, él también lo haría. No dudó ni titubeó por incredulidad en la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Este es el tipo de fe que Dios nos invita a tener. No una fe que mira solo lo que es visible, sino una fe que confía en lo que no se ve, en lo que Dios ha prometido. La incredulidad nos hace mirar nuestras limitaciones humanas y olvidarnos de la capacidad ilimitada de Dios. Nos hace pensar que nuestros problemas son demasiado grandes, que nuestras dificultades son insuperables, pero la verdad es que no hay nada demasiado grande para Dios. ¿Cómo vencemos la incredulidad? La respuesta está en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Cuanto más conocemos la verdad de las Escrituras, más crece nuestra fe. Al recordar las promesas de Dios, nuestra fe se fortalece y la incredulidad pierde su poder sobre nosotros. Jesús, cuando sanaba a las personas, a menudo les decía: tu fe te ha salvado. Lucas 7:50. No eran las circunstancias, no era el poder de Jesús el que sanaba, sino la fe de la persona. La fe actúa como un canal a través del cual el poder de Dios puede fluir en nuestras vidas. Es importante entender que la incredulidad no es solo un problema mental, sino también espiritual. El enemigo usa la incredulidad para alejarnos de la verdad de Dios, para hacernos dudar de su bondad y su poder. Sin embargo, tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que nos da la fe para creer lo que parece imposible. Cuando enfrentamos la incredulidad,
debemos declarar las promesas de Dios sobre nuestras vidas, porque nada es imposible para Dios. Lucas 1:37. Además, cuando nos encontramos con personas que viven en incredulidad, nuestra fe debe ser un testimonio para ellos. A través de nuestras palabras y acciones, podemos mostrarles el poder de Dios en acción, recordándoles que, no importa cuán grande sea el obstáculo, con Dios todo es posible. Prácticamente, podemos comenzar a vencer la incredulidad al rodearnos de la palabra de Dios todos los días. Leamos las Escrituras, meditemos en ellas y compartámoslas con otros. A medida que nuestra fe se fortalezca, veremos cómo la incredulidad se desvanece y la luz de la esperanza y la confianza en Dios iluminan cada área de nuestra vida. La incredulidad es un enemigo que no tiene poder sobre nosotros si decidimos poner nuestra fe en la palabra de Dios. Él es fiel para cumplir lo que ha prometido, y nuestra fe en Él abre la puerta para recibir su poder en nuestras vidas. Vivimos en un mundo lleno de ruido. Cada día estamos rodeados de múltiples voces que intentan captar nuestra atención. Las noticias, las redes sociales, las presiones cotidianas, las preocupaciones sobre el futuro, todo esto crea una tormenta de distracciones que nos aleja de lo más importante, nuestra relación con Dios. La distracción es un enemigo sutil, que no siempre se presenta como algo malo, pero que sí nos roba el tiempo, la paz y, lo más importante, la intimidad con nuestro Creador. En Lucas 10:38-42 encontramos un relato que ilustra perfectamente cómo la distracción puede apartarnos de lo que realmente importa. Jesús está en la casa de Marta y María. Mientras Marta se preocupa por todos los preparativos y tareas, María se sienta a los pies de Jesús escuchando su enseñanza. Marta, agobiada por las preocupaciones, le pide a Jesús que le diga a María que la ayude. Sin embargo, Jesús le responde: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Lucas 10:41-42. Este pasaje nos muestra cómo, en medio de nuestras responsabilidades y ocupaciones, podemos perder el enfoque en lo que es verdaderamente esencial: escuchar y estar cerca de Jesús. Marta no estaba haciendo nada malo. Ella estaba sirviendo, trabajando, cumpliendo con sus deberes. Sin embargo, su atención se desvió, y eso le impidió disfrutar de la presencia de Jesús. Al igual que Marta, nosotros a menudo nos dejamos atrapar por las preocupaciones de la vida, creyendo que tenemos que hacer todo, pero olvidamos que lo único verdaderamente necesario es estar con Jesús. La distracción nos roba la paz. Nos hace creer que tenemos que estar ocupados todo el tiempo, que debemos estar haciendo cosas para sentirnos valiosos o productivos. Pero la realidad es que nuestro valor no está en lo que hacemos, sino en quién somos en Cristo. El enemigo de la distracción nos aleja de la quietud que necesitamos para oír la voz de Dios y recibir su guía. En la parábola de las semillas, en Mateo 13:22, Jesús nos habla de cómo la preocupación de este mundo y el engaño de las riquezas pueden sofocar la palabra de Dios en nuestra vida. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Este es otro ejemplo de cómo la distracción puede desviar nuestra atención y alejarnos del propósito que Dios tiene para nosotros. ¿Cómo vencemos la distracción? La respuesta es simple pero poderosa. Debemos aprender a priorizar lo eterno sobre lo temporal. La vida está llena de cosas buenas, pero debemos asegurarnos de que nuestras prioridades estén alineadas con la voluntad de Dios. Jesús, en Mateo 6:33, nos dice: Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto significa que debemos buscar a Dios antes que cualquier otra cosa, y confiar en que Él se encargará del resto. Es importante tener tiempos de quietud,
Momentos en los que podamos desconectarnos de las distracciones del mundo y enfocarnos solo en Dios. El Salmo 46:10 nos invita a estar quietos y conocer que yo soy Dios. En la quietud encontramos la paz que solo Él puede dar, y es allí donde Él nos habla de manera clara y poderosa. Prácticamente, una forma de vencer la distracción es establecer hábitos diarios de oración y meditación en la palabra de Dios. Es fundamental reservar un tiempo específico para estar con Dios, un tiempo en el que apaguemos el ruido del mundo y podamos escuchar su voz. Puede ser por la mañana, antes de comenzar el día, o por la noche, al final de nuestras labores. Pero lo importante es que lo hagamos con un corazón dispuesto a recibir. También podemos eliminar algunas de las distracciones que nos roban tiempo valioso, como las redes sociales o la televisión, y utilizarlas para alimentar nuestra vida espiritual. Al final del día, lo que más importa es cómo usamos nuestro tiempo y a qué le damos nuestra atención. La distracción es un enemigo que, si no lo enfrentamos, puede arrastrarnos lejos del propósito de Dios para nuestras vidas. Pero tenemos el poder de vencerlo al hacer de él nuestra prioridad y al buscar su presencia por encima de todo lo demás. La autopiedad es un enemigo peligroso porque se disfraza de compasión por uno mismo. Nos lleva a enfocarnos tanto en nuestras heridas, en nuestros fracasos y en las injusticias que hemos sufrido, que olvidamos que la verdadera sanación solo viene de Dios. A menudo, este sentimiento de lástima por nosotros mismos nos priva de la paz y de la victoria que Cristo ya ganó por nosotros en la cruz. La autopiedad nos atrapa en un ciclo de tristeza, quejas y desesperanza, alejándonos de la libertad que tenemos en Cristo. Uno de los ejemplos más poderosos de la autopiedad en las Escrituras es la historia de Elías. Después de haber experimentado una victoria monumental sobre los profetas de Baal, Elías se encuentra huyendo por su vida debido a la amenaza de Jezabel. En 1 Reyes 19:4, Elías llega a un punto en el que, lleno de desesperación, ora pidiendo la muerte. «Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, porque no soy yo mejor que mis padres». A pesar de haber sido usado poderosamente por Dios, Elías se siente solo, cansado y abrumado. En su dolor se ve a sí mismo como un fracasado y le pide a Dios que termine con su vida. La autopiedad hace que nos veamos como víctimas, que nos concentremos en lo que nos falta y en lo que nos ha sido arrebatado. Pero lo que no vemos es que, al vivir en ese estado de tristeza constante, estamos impidiendo que Dios trabaje en nuestras vidas. Dios no quiere que vivamos en un estado de derrota. Él quiere que vivamos en victoria. La autopiedad nos roba la capacidad de ver las bendiciones que ya tenemos y las oportunidades de crecimiento que están delante de nosotros. En Filipenses 4:11-13, Pablo nos da una perspectiva completamente diferente. No digo esto porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la clave para vencer la autopiedad. Aprender a contentarnos en cualquier circunstancia, sabiendo que nuestra fuerza viene de Cristo y no de nuestras propias capacidades. ¿Cómo vencer la autopiedad? Primero, debemos cambiar nuestra mentalidad. En lugar de enfocarnos en lo que nos falta, debemos comenzar a agradecer por lo que ya tenemos. El Salmo 103:2 nos recuerda: «Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios». Cada día debemos hacer un esfuerzo consciente por recordar las bendiciones de Dios, grandes y pequeñas. La gratitud es una herramienta poderosa que nos libra de la trampa de la autopiedad. En segundo lugar, debemos dejar de vernos como víctimas y empezar a vernos como victoriosos en Cristo. Dios no nos ha llamado a vivir como personas derrotadas, sino como hijos de un rey, que tienen acceso a su poder y a su amor. La autopiedad
nos hace sentir impotentes, pero la verdad es que en Cristo somos más que vencedores. Romanos 8:37. A través de Él, tenemos poder para superar cualquier adversidad. Y esta verdad debe ser la que guíe nuestras vidas. El apóstol Pedro nos da una instrucción poderosa en 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo nos recuerda que no tenemos que cargar con nuestras cargas solos. Podemos llevarle nuestras preocupaciones a Dios y Él se encargará de nosotros. La autopiedad nos hace pensar que debemos lidiar con todo por nuestra cuenta, pero la verdad es que Dios está allí para ayudarnos y su ayuda es infinita. Prácticamente, para vencer la autopiedad, debemos tomar pasos concretos. En lugar de quedarnos atrapados en pensamientos negativos, debemos reemplazarlos con pensamientos positivos basados en la palabra de Dios. Cada vez que sintamos que la autopiedad nos invade, podemos declarar versículos como Filipenses 4:13 o Romanos 8:37, recordando que nuestra fuerza está en Cristo. También podemos practicar la gratitud, haciendo una lista diaria de cosas por las que estamos agradecidos y enfocándonos en esas bendiciones en lugar de en lo que nos falta. Además, es importante rodearnos de personas que nos ayuden a mantener una perspectiva positiva. La comunidad de creyentes es fundamental para nuestro bienestar espiritual y podemos buscar apoyo en otros cuando nos sintamos tentados a caer en la autopiedad. La autopiedad nos aleja del propósito de Dios para nuestras vidas, nos distrae de la misión que Él tiene para nosotros y nos sumerge en un ciclo de desesperanza. Pero tenemos una opción. Podemos elegir enfocarnos en lo que Dios ya ha hecho por nosotros y en lo que Él tiene preparado para el futuro. En Cristo, somos más que vencedores, y eso es lo que debemos recordar cada día. El orgullo es una de las trampas más astutas que el enemigo usa para alejarnos de Dios. A menudo el orgullo no se presenta de manera obvia, como una actitud arrogante, sino que puede disfrazarse de autosuficiencia, de logro personal o incluso de una falsa humildad. El orgullo nos hace creer que podemos hacerlo todo por nosotros mismos, que no necesitamos a Dios, que nuestras fuerzas, talentos o recursos son suficientes para enfrentar los desafíos de la vida. Esta actitud nos coloca en una posición peligrosa, porque nos aleja de la verdadera dependencia que necesitamos de Dios. En Proverbios 16:18 encontramos una advertencia poderosa. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. El orgullo siempre precede a la caída. Esta es una verdad espiritual que no podemos ignorar. Cuando nos enorgullecemos de nuestros logros, cuando pensamos que somos autosuficientes, estamos abriendo la puerta a la destrucción. El orgullo nos ciega, nos hace pensar que somos capaces de hacerlo todo sin la ayuda de Dios. Pero la realidad es que sin Él no somos nada. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en la vida de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. En Daniel 4, después de haber conquistado grandes imperios y logrado un gran poder, Nabucodonosor se llena de orgullo y dice: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Daniel 4:30. En ese momento, Dios le muestra su arrogancia y le quita el reino. A lo largo de esta experiencia, Nabucodonosor aprende que todo lo que tiene viene de Dios y que su soberbia lo llevó a la ruina. El orgullo no solo nos aleja de Dios, sino que también nos aleja de los demás. El orgullo nos hace creer que somos mejores que los demás, que nuestras opiniones, nuestra manera de hacer las cosas, son las únicas correctas. Nos impide ser humildes, reconocer nuestras faltas y aprender de los demás. La verdadera humildad es la base de las relaciones saludables y de una vida espiritual sólida. ¿Cómo vencemos el orgullo? La respuesta es la humildad. La humildad no es pensar menos de nosotros mismos, sino pensar en nosotros mismos menos. Es reconocer que todo lo que tenemos y todo lo que somos viene de Dios
y que necesitamos su guía y su gracia en cada momento de nuestra vida. La humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones y, en lugar de depender de nuestra propia fuerza, dependemos de la fuerza de Dios. Jesús mismo nos dio un ejemplo claro de humildad. En Filipenses 2, 6, 8, se nos dice que, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús, el Rey de Reyes, eligió la humildad. Él no vino a ser servido, sino a servir. Él nos mostró que la verdadera grandeza viene de humillarnos ante Dios y los demás. El apóstol Pedro también nos instruye en 1 Pedro 5, 5, 6. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos, sumisos unos a otros, vistiéndoos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Aquí vemos que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. La humildad atrae la gracia de Dios y es la llave para recibir su favor. Prácticamente, para vencer el orgullo, debemos practicar la humildad todos los días. Esto comienza reconociendo nuestras limitaciones y necesidades. Cuando enfrentamos desafíos, debemos recordar que no somos autosuficientes. Necesitamos a Dios. En lugar de depender de nuestra sabiduría o habilidad, debemos buscar la sabiduría de Dios a través de su palabra y oración. También debemos aprender a ser humildes en nuestras relaciones, reconociendo que los demás también tienen algo valioso que aportar y que todos somos iguales ante Dios. Una forma práctica de cultivar la humildad es servir a los demás. Jesús dijo que el que quiera ser el mayor debe ser el siervo de todos. Mateo 23:11. Al servir a los demás, nos recordamos a nosotros mismos que no somos más importantes que nadie y que nuestra vida tiene un propósito en el servicio al prójimo. El orgullo es un enemigo que puede destruir nuestras vidas si no lo enfrentamos. Pero la humildad, que es el opuesto del orgullo, abre las puertas a la gracia y la bendición de Dios. Cuando vivimos con humildad, experimentamos la verdadera libertad y la paz que solo Dios puede darnos. La duda es un enemigo astuto que viene a robarnos la confianza en Dios y a sembrar inseguridad en nuestro corazón. Nos dice que las promesas de Dios son solo palabras vacías, que las bendiciones y milagros de los que hablan las Escrituras no son para nosotros, que nuestras oraciones no llegarán a oídos de Dios. La duda nos separa de la fe pura, esa fe que dice, aunque no vea, creo. Pero en su lugar la duda nos lleva a vivir una vida marcada por la incertidumbre y el temor. Desde el principio, el enemigo ha usado la duda para desviar a los hijos de Dios. En el huerto del Edén, cuando la serpiente se acercó a Eva, le susurró una pregunta cargada de duda. ¿Con que Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Esa simple pregunta sembró en el corazón de Eva la duda sobre la bondad de Dios, y esa duda llevó al pecado que afectó a toda la humanidad. Desde ese momento, la duda ha sido un arma poderosa en manos del enemigo. En nuestras vidas, la duda también se manifiesta de maneras sutiles. Nos cuestionamos si realmente Dios nos ama, si nuestras oraciones están siendo escuchadas, si su promesa de bendición es para nosotros o si es solo para los demás. Nos preguntamos si somos dignos de su favor o si Él tiene un plan para nosotros. Cada vez que caemos en la trampa de la duda, nos apartamos de la fe, y sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Pero la duda no tiene que tener la última palabra en nuestra vida. Cuando enfrentamos momentos de incertidumbre y prueba, podemos optar por confiar en la verdad de la palabra de Dios. En vez de permitir que la duda controle nuestros pensamientos y emociones, podemos recordar las promesas de Dios y afirmarnos en ellas. En Santiago 1:5-8
la Biblia nos da una advertencia sobre la duda. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. Este pasaje nos recuerda que la duda debilita nuestra fe y nos impide recibir de Dios lo que necesitamos. Cuando pedimos algo en oración, debemos hacerlo con fe, sin permitir que las dudas nos desvíen. El ejemplo de Pedro caminando sobre las aguas es otro recordatorio de cómo la duda puede afectar nuestra fe. En Mateo 14, 29, 31, vemos cómo Jesús llama a Pedro a caminar sobre el agua hacia él. Al principio, Pedro lo hace con valentía, pero cuando nota el viento fuerte, empieza a dudar y comienza a hundirse. Jesús, al ver su duda, lo toma de la mano y le dice: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo 14, 31. La duda no solo hizo que Pedro perdiera la oportunidad de caminar sobre el agua, sino que también lo puso en peligro. Pero lo hermoso de este relato es que a pesar de la duda de Pedro, Jesús estaba allí para tomarlo y salvarlo. A veces, cuando dudamos, podemos sentir que estamos siendo derrotados, pero debemos recordar que Jesús siempre está dispuesto a levantarnos y fortalecer nuestra fe. ¿Cómo podemos vencer la duda? La respuesta es sencilla. Debemos aferrarnos a las promesas de Dios. La palabra de Dios es un ancla segura para nuestra fe. En 2 Pedro 1, 3, 4 leemos: «Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina». Las promesas de Dios son poderosas, y a través de ellas podemos hallar la fuerza para superar la duda. Cada vez que la duda quiera invadirnos, debemos recordar las promesas de Dios, que Él es fiel, que nunca nos dejará ni nos abandonará. Deuteronomio 31, 6, que su plan para nosotros es de bien y no de mal. Jeremías 29, 11, que podemos hacer todas las cosas en Cristo que nos fortalece. Filipenses 4, 13. Cuando nos afirmamos en estas promesas, la duda pierde su poder. Además, debemos rodearnos de personas que fortalezcan nuestra fe. La comunidad cristiana es fundamental cuando luchamos contra la duda. En momentos de incertidumbre necesitamos hermanos y hermanas en Cristo que nos ayuden a mantenernos firmes en la fe, que nos recuerden las promesas de Dios y que oren por nosotros. No debemos enfrentar la duda en solitario. Finalmente, debemos practicar la gratitud. Cuando nos concentramos en lo que Dios ha hecho por nosotros, nuestras dudas empiezan a desvanecerse. La gratitud nos ayuda a mantenernos enfocados en las bendiciones de Dios en lugar de en las incertidumbres de la vida. Como dice el Salmo 34, 1, «Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca». Prácticamente, cada vez que la duda nos ataque, podemos recordar la fidelidad de Dios en el pasado y declararlo en voz alta. Podemos meditar en las Escrituras, orar y pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Y sobre todo, debemos actuar con fe, tomando pasos hacia lo que sabemos que Dios ha prometido, aun cuando no veamos los resultados inmediatos. La duda puede ser un enemigo muy fuerte, pero tiene una debilidad: la verdad de la palabra de Dios. Cuando la afirmamos, la duda se disipa. Si elegimos creer en vez de dudar, experimentaremos la paz que solo Dios puede dar. La desesperanza es un enemigo que puede destruir nuestro espíritu y robar nuestra paz. Es un enemigo silencioso que se infiltra en los momentos de dolor cuando las circunstancias parecen estar fuera de control y cuando no vemos ninguna solución a nuestros problemas. La desesperanza nos hace pensar que nada cambiará, que nunca saldremos de la oscuridad, que nuestras oraciones son en vano y que Dios
se ha olvidado de nosotros. La desesperanza es un enemigo insidioso porque no siempre aparece de manera inmediata. A veces comienza con una pequeña semilla de duda, una pequeña preocupación que crece con el tiempo, hasta que empieza a invadir nuestra mente y corazón. Nos dice que nuestras luchas no tienen propósito, que nuestros esfuerzos son inútiles y que el futuro no tiene nada bueno reservado para nosotros. Sin embargo, la Biblia nos dice que la desesperanza no tiene lugar en la vida de un creyente. Aunque podemos pasar por tiempos difíciles y enfrentar momentos de prueba, nunca debemos perder de vista las promesas de Dios. En 2 Corintios 4, 8, 9, el apóstol Pablo nos recuerda: estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Pablo experimentó sufrimiento y dificultades profundas, pero nunca permitió que la desesperanza lo venciera. Él sabía que, incluso en medio de la lucha, Dios estaba con él, y que las promesas de Dios eran más grandes que cualquier problema o dificultad. La desesperanza a menudo se basa en una perspectiva equivocada de nuestra situación. Nos enfocamos en lo que está mal, en lo que nos falta, en lo que no hemos alcanzado. Pero la verdadera esperanza, la que proviene de Dios, no se basa en lo que vemos, sino en lo que sabemos que Él ha prometido. En Romanos 8, 24, 25, Pablo nos habla de esta esperanza. Porque en esperanza fuimos salvos. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque ¿quién espera lo que se ve? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La esperanza cristiana no se basa en las circunstancias visibles, sino en la certeza de que Dios tiene el control y que al final Él nos llevará a un lugar mejor. Una de las claves para vencer la desesperanza es recordar quién es Dios y qué ha hecho por nosotros. Dios no es un Dios lejano que no se interesa por nuestras luchas. Él está cerca de los quebrantados, de corazón, y escucha sus oraciones. En Isaías 41:10, Dios nos dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa es una ancla para el alma en tiempos de desesperación. Podemos confiar en que Dios no nos dejará ni nos abandonará, y que Él tiene el poder para cambiar cualquier situación. El Salmo 42 es un hermoso ejemplo de cómo un corazón desesperanzado puede ser transformado al poner su esperanza en Dios. El salmista, al estar en medio de una crisis emocional, expresa su dolor y tristeza, pero luego se dirige a sí mismo con estas palabras de esperanza: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:11. Este acto de recordar las promesas de Dios y de afirmar que la esperanza en Él es el antídoto contra la desesperanza. El salmista, aunque abatido, sabe que su esperanza está en Dios y que a pesar de la tormenta encontrará la paz en Él. Vencer la desesperanza comienza con un cambio de perspectiva. Debemos aprender a ver nuestras circunstancias a través de los ojos de la fe, no a través de los ojos de la desesperación. A veces, nuestra visión se nublará por el dolor, la pérdida o la frustración, pero debemos recordar que Dios tiene un propósito incluso en las dificultades. Como dice el Salmo 34:19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios no nos promete una vida sin problemas, pero sí nos promete su presencia y su liberación en medio de ellos. Otro paso clave es rendirnos a la voluntad de Dios. La desesperanza a menudo proviene de nuestra incapacidad de aceptar las cosas que no podemos cambiar. Cuando nos rendimos a la soberanía de Dios y confiamos en su plan, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Filipenses 4:7. La esperanza cristiana no es una esperanza superficial que niega la realidad del sufrimiento,
sino una esperanza profunda que se basa en la certeza de que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. El apóstol Pablo también nos anima a no fijarnos en las cosas temporales, sino en las eternas. En 2 Corintios 4, 17, 18 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. La esperanza que tenemos en Cristo es una esperanza eterna, que no se ve afectada por las circunstancias temporales. Este es el tipo de esperanza que necesitamos para superar la desesperanza. Finalmente, la oración es una herramienta poderosa para restaurar nuestra esperanza. Cuando nos sentimos desesperados, debemos llevar nuestras cargas ante Dios en oración, sabiendo que Él se preocupa por nosotros. En 1 Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Al orar, podemos entregar nuestras preocupaciones y miedos a Dios y recibir de Él la paz y la esperanza que necesitamos. En este viaje, hemos explorado los 3 enemigos invisibles que atacan nuestra vida espiritual: el orgullo, la duda y la desesperanza. Cada uno de estos enemigos tiene el poder de destruir nuestra fe y alejarnos de las promesas de Dios. Pero hemos aprendido que a través de la humildad, la fe firme y la esperanza en las promesas de Dios, podemos vencerlos. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de salir victorioso en esta guerra espiritual, no por nuestras fuerzas, sino por la gracia y el poder de Dios. Es hora de que tomes una decisión. No dejes que el orgullo, la duda o la desesperanza te roben lo que Dios tiene para ti. Aférrate a su palabra, busca su presencia y vive en la verdad de que Él siempre estará contigo. Cada día es una oportunidad para fortalecer tu fe, vivir en humildad y caminar en esperanza. Padre Celestial, te damos gracias por tu fidelidad. Hoy venimos delante de ti, pidiendo tu fortaleza para cada persona que nos está escuchando. Señor, sabemos que la guerra espiritual es real, pero también sabemos que tú has vencido al enemigo. Te pedimos que tú fortalezcas nuestra fe, que nos des la humildad para reconocer nuestra dependencia de ti y que nos llenes de esperanza aun cuando enfrentemos momentos difíciles. Que tu paz nos inunde y que a través de tu gracia podamos vivir victoriosos. En el nombre de Jesús, amén.